Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. supongo que estarán ingresando algunos más en un rato. Si van apareciendo, se van sumando. Profe, igual es época de parciales. Puede ser que haya menos concurrencia también por eso. Perfecto, Te cuento por las dudas porque estamos todos un poco en la misma y para que sepas que para ahí sí hay menos asistencias porque después se las ven grabadas por un tema de que están rindiendo estos días. perfecto. Bueno, me indicó el doctor Méndez que, que hiciera una presentación respecto a la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es la llamada Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la SCJBA. Cualquiera de ustedes que quiera revisar la jurisprudencia de la Corte, lo puede hacer en la página, en el sitio web que tiene la Corte, que lo van a encontrar fácil, con esa sigla, y tiene un sistema JUBA para poder encontrar fallos, y además pueden ahí revisar toda la que es la jurisprudencia y las novedades en materia ambiental y en otras materias, pero la nuestra es importante porque la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como ustedes deben haber estudiado en procesal, en sus fallos lo que dice es doctrina legal. Nosotros en la Provincia de Buenos Aires tenemos un sistema casatorio. Entonces, el valor que tienen los precedentes de la Corte Provincial es un valor mucho más alto que el que tienen los precedentes de la Corte de la Nación, que también tienen muy alto valor, pero allí el sistema de fuentes es un poco más relativo porque gobierna en materia federal el sistema stare decisis, el sistema que indica que los precedentes de la Corte son obligatorios, ahora hablo de la Corte de la Nación, ¿no? Son obligatorios, pero para los jueces inferiores, los que pueden apartarse, alegando hechos nuevos o circunstancias nuevas, bueno, es la semivinculatoriedad de los precedentes de la Corte. En materia local, en el ámbito de la provincia, el sistema procesal provincial le otorgó a los fallos de la Corte de la Provincia de Buenos Aires un nivel más alto de obligatoriedad. Y cuando la Corte dispone de algún criterio en alguna materia o en alguna submateria, los que serían los temas específicos de la materia ambiental, por ejemplo, bueno, el justiciable que tiene un caso posterior en el cual ese caso es resuelto de una manera distinta de lo que la Corte dijo en un caso igual, como en las películas que ustedes ven en Estados Unidos, que van a buscar el libro y dicen, tengo un precedente donde se dijo esto, me tendrían que haber dicho lo mismo. Bueno, ese es un sistema parecido al nuestro. En los sistemas anglosajones el sistema de precedentes es mucho más estricto y obligatorio, pero los sistemas continentales como el nuestro no es así, pero en el de la provincia de Buenos Aires es un sistema parecido. ¿Por qué? Porque la casación obliga a que los tribunales inferiores sigan al pie de la letra lo que dice el precedente. Así que es muy importante conocer los fallos de la Corte. ¿Por qué? Porque si uno es abogado de una causa y tiene un fallo precedente de la Corte en una materia similar o igual a la que uno está planteando, le tiene que advertir al juez que existe un precedente, porque ese precedente al juez lo va a estar obligando. ¿Qué pasa si el juez no hace lugar? Bueno, por un recurso interno del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires y de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, uno puede llegar hasta la Corte para el caso de que el juez no quiera hacer lugar al precedente, alegando que hay un precedente y que el caso se ajustaba al precedente y que la justicia debería haber seguido el precedente. Llega a la Corte evalúa si se salió del precedente o
si el precedente correspondía ser aplicado, y puede casar, llevarse, anular la resolución inferior por violar una sentencia propia. Y de ese modo transformar el caso en un ajuste a su propia doctrina judicial. Así que esto se los cuento para que sepan el valor de la clase que estamos dando hoy. Es importante conocer los precedentes de la Corte porque tienen este valor. Dicho esto, como presentación, voy a compartir valga la redundancia, una presentación que preparé para la clase, para poder, como son fallos, lo que vamos a ver, me parecía importante verlos en diapositivas, porque si no, es complicado cuando uno ve fallos, los textos de los precedentes. Así que trabajaremos hoy el derecho procesal ambiental en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, algunos aspectos que yo quiero trabajar están vinculados, antes de entrar en la jurisprudencia de la Corte, y sobre todo los fallos que el doctor Méndez me pidió que les explicara. Como esos fallos tratan de algunos temas de fondo, puede ser que estos temas de fondo ya los hayan visto en alguna clase. Lo que va a suceder es que los vamos a repasar. Puede ser que algún tema de esos de fondo no lo hayan visto. Bueno, lo que voy a contarles servirá de explicación. Si la explicación se queda corta, esto es fácil, ustedes me hacen preguntas, habilitan el micrófono y me hacen preguntas y listo. Así que esa va a ser la metodología que podemos seguir. Bueno, lo primero ya lo conté como introducción, sistema de análisis de casos. Además, completarlo diciéndoles que esto es una metodología que se utiliza para el aprendizaje del derecho. Es el aprender el derecho a través de casos jurisprudenciales. Es un sistema muy usual entre los americanos, y una metodología interesante porque a ustedes les permite que las referencias legislativas o de contenidos de la materia ya las puedan ver en aplicación práctica de un caso. Entonces, como esta ha sido la premisa que me diera el titular de cátedra, yo lo que estoy haciendo es ceñirme a esa premisa, pero abordándolo con esta metodología, ¿no? Libros vinculados a esta metodología van a encontrar varios, pero básicamente para alumnos de grado había unos cuadernos muy interesantes que en su momento publicaba la ley, que eran cuadernos sobre jurisprudencia, donde las diferentes titularidades de cátedra de la UBA sacaban cuadernos con compilación de los fallos más importantes de constitucional, de administrativo. No se hizo de ambiental, pero publicaban estas cuestiones con los fallos más trascendentes y un análisis de esos fallos, y eso lo que hacía era retomar esta metodología de análisis de casos, que sería lo que vamos a hacer hoy. Ver temas de fondo de la materia a través de básicamente 3 fallos. 2 pertenecen a la misma causa, que la causa es Granda con Edelap, un fallo del 2008, otro fallo Álvarez Avelino, que es de 2013, si mal no me equivoco, luego lo vamos a ver la fecha exacta, y Granda con Edelap, un tercer fallo, pero de la misma causa que la primera, pero un fallo posterior sobre competencia. El plan de la clase entonces va a ser, ya en la segunda parte, ver el sistema de competencias, luego ver los casos jurisprudenciales vinculados a la jurisdicción y al acceso a la jurisdicción en materia ambiental. Para eso vamos a repasar Granda con Edelap y Álvarez Avelino. Y finalmente, un caso vinculado a la competencia judicial ambiental, que es Granda con Edelap. Bueno, pasemos a la primera parte, y acá quiero repasar algunos temas de fondo. Bueno, acá es importante que ustedes recuerden el sistema de competencias y el sistema de competencias ambientales. Es decir, ustedes tienen que recordar que en materia de competencias en general, la división tajante se da en razón de que la nación es el orden jurídico que dicta
la legislación de fondo y las provincias dictan los códigos de procedimientos. Esto no lo digo en materia ambiental, lo digo en materias ordinarias, de fondo. La nación dicta el Código Civil, hoy es el Código Civil y Comercial, y las provincias se guardan el Código de Procedimientos para aplicar ese código de fondo, que es el Código Civil y Comercial. Además, también se guardan la competencia administrativa, porque el funcionario que hace el casamiento, por ejemplo, es el del registro civil, que es un registro provincial, aplicando ¿qué? El Código Civil de la Nación. Así que la competencia para dictar la legislación de fondo en la Argentina se encuentra centralizada en el Congreso, pero la competencia administrativa y la competencia procesal judicial es de las provincias. Es una división tajante, porque todo lo de fondo lo dicta la Nación y todo el procedimiento lo dictan las provincias, y para la justicia federal, el Congreso Nacional dictando el Código Procesal Federal, ¿no? Civil y Comercial Federal, es decir, de la Nación, o para el Código Penal lo mismo. El Código Penal lo dicta la Nación y las provincias dictan la legislación procesal en cada una de las 23 provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para el orden, o los jueces federales para el orden procesal judicial nacional, para el procesal penal, sucede lo mismo. El Congreso de la Nación dicta un código específico. Eso lo vieron en procesal, lo vieron en constitucional, lo tienen que tener y recordarlo. Es un sistema de competencias diferente del ambiental. Porque si el sistema ambiental siguiera ese sistema, la Nación dictaría la legislación ambiental y las provincias dictarían los códigos de procedimiento para aplicar la legislación ambiental. Y eso no es así. La Nación, en materia ambiental, conforme el artículo 41, tercer párrafo, dicta los presupuestos mínimos de protección ambiental, y las provincias dictan normas que son complementarias a esos presupuestos mínimos, pudiendo siempre mejorar el estándar de protección y nunca disminuirlo. Eso se lo acuerdan porque lo aprendieron en derechos humanos, en constitucional, y en ambiental lo deben haber aprendido. Yo no sé si ya tuvieron una clase al respecto, pero lo deben haber aprendido. Eso se simplifica con este cuadro que está aquí adelante, es decir, donde ustedes ven que la LGA, la Ley General del Ambiente, o la Ley de Presupuestos Mínimos de Residuos Industriales, o la Ley de Presupuestos Mínimos Radioactivos, o de Pesca, o del Código de Minería, o la Ley de Bosques, todas las leyes de presupuestos mínimos que son de máxima jerarquía, reciben, como está ahí debajo, un complemento. Yo puse dos ejemplos, el ejemplo de Mendoza y el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, pero en cada una de las 23 jurisdicciones reciben una legislación que es complementaria, que optimiza, que mejora el estándar de protección nacional. Por lo tanto, acá ven un ejemplo, la ley 11723, que es la Ley General del Ambiente de la provincia de Buenos Aires, lo que hace es mejorar el estándar de la legislación nacional general del ambiente. Y la Ley de Erradicación Industrial de la provincia de Buenos Aires hace lo mismo, mejora los estándares de la legislación nacional. La Ley de Residuos Industriales, lo mismo. La Ley 13.592 de residuos domiciliarios hace lo mismo respecto a las legislaciones como la 25.916 de domiciliarios de la Nación. La Ley 13.592 hace complemento. ¿La conclusión cuál es? Que en materia ambiental el reparto es distinto, porque el Congreso de la Nación dicta una norma y la provincia dicta una norma también igual. La única diferencia está en que la nacional debe ser mínima, es decir, axial, primaria, básica, con un grado de protección no muy profundo, porque debe dejar margen para que cada una de las 23 jurisdicciones la complemente. Pero los dos dictan norma de fondo. ¿Y cómo cuaja acá la materia procesal? Ustedes dicen, bueno, ¿quién aplica eso? Bueno, la aplicación administrativa del presupuesto mínimo más el complemento, la administrativa, no la judicial, la administrativa es local. La aplica la autoridad ambiental de cada provincia. Pero el procedimiento, la norma de procedimiento e incluso la norma administrativa sigue el mismo reparto de presupuestos mínimos y complemento.
Por lo tanto, uno puede tener normas de presupuestos mínimos de naturaleza procesal que ordenen los procedimientos judiciales y que sean obligatorias para cada una de las jurisdicciones provinciales, donde cada una de las provincias deberá dictar una ley procesal ambiental, mejorando, desarrollando el contenido del presupuesto mínimo procesal nacional. Lo que no puede hacer la norma provincial es, siguiendo este sistema de la complementariedad, desconocer los parámetros mínimos de la legislación nacional en materia procesal. Pero esto, si uno lo mira, en comparación a lo anterior, a lo que teníamos en el sistema ordinario, es distinto. ¿Por qué? Y porque mientras en el sistema ordinario la nación dicta la norma sustantiva y la provincia la norma de procedimientos, en el sistema ambiental la nación dicta una norma procesal mínima y la provincia dicta una norma procesal complementaria, pero ambos dictan las mismas normas. Esto trae por resultado cosas como las que vamos a ver en los fallos que ahora vamos a revisar, pero conviven ambas cuestiones. Segundo aspecto que es muy importante que repasemos: ¿cómo es la competencia judicial en materia ambiental? Ya ahora vamos no a repasar la competencia legislativa, que fue la que acabamos de ver, cómo se legislan los procedimientos en materia ambiental, que son levemente diferentes de los procedimientos en materia ordinaria. En ambiental son distintos. Bueno, ahora vamos a ver quién es el juez competente en materia ambiental. Bueno, en principio, la competencia ambiental sigue los parámetros clásicos de la competencia judicial clásica de nuestra Constitución, que, si ustedes recuerdan, surge del juego de los artículos 121, que es el que dice lo no previsto en la Constitución expresamente para el gobierno nacional es de la competencia de las provincias, del 75, inciso 12, que dice que la nación dicta códigos de fondo y las provincias, sí, cuando dice sin que alteren las jurisdicciones locales, las provincias se reservan la competencia para juzgar respecto a estos códigos de fondo, y además lo dice cuando dice que la competencia judicial corresponderá conforme esas cosas caigan en una u otra jurisdicción. Y básicamente el artículo 116, que establece los casos en los cuales, excepcionalmente, la competencia es federal. De ese cuadro uno saca como conclusión que la competencia siempre o casi siempre, por regla general, es local, es provincial. Y en materia ambiental esto es así. Y solo excepcional. ¿Por qué es así? Porque el artículo 41, en el tercer párrafo, sigue la misma idea. Dice que la nación dicta los presupuestos mínimos y las provincias las normas complementarias, y en el final dice, sin que alteren las jurisdicciones locales. Es decir, se sigue la misma regla que se establecía para los códigos de fondo. Por lo tanto, la competencia en materia ambiental, judicial ahora, es local. ¿Y cuándo la competencia es nacional? Bueno, es excepcional. Si uno mira el 116 de la Constitución, la división clásica es en razón de la materia, en razón del lugar y en razón de las personas. Si una causa ambiental trata de un punto regido por la Constitución Nacional, bueno, en razón de la materia, eso es, aunque sea ambiental, pero ambiental constitucional, bueno, será una causa de competencia de los jueces federales. Voy a dar un ejemplo. Si es una causa que trata sobre el cuarto párrafo del artículo 41, que prohíbe el ingreso de los residuos radiactivos a la República Argentina, esa causa trata sobre un párrafo de la Constitución argentina. Es ambiental, pero es un párrafo directo de la Constitución. Cuando el punto es directo de la Constitución, es de competencia de un juez federal. Otro caso es una ley de la nación, excepto que sea una normativa de fondo, 75, inciso 12. Bueno, las leyes de la nación, se supone, hasta aquí, que los códigos de fondo, los presupuestos mínimos de protección ambiental eran equiparables a la legislación de fondo y por lo tanto no eran susceptibles de jurisdicción federal.
por la excepción que hace este artículo 116 que dice, excepto con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75. Digo hasta ahora porque la Corte lo cambió esto. En el año 2016, en la causa Mamani, por un conflicto por deforestación en la provincia de Jujuy, la Corte dijo que los presupuestos mínimos de protección ambiental tenían contenidos federales. Lo que pasa es que no dijo que esto los transformaba en cosas de competencia federal. Por lo tanto, siguen los presupuestos mínimos considerándose a los efectos de la competencia de los jueces como normas de competencia local. Recuerden, si tienen alguna pregunta, levantan la mano, habilitan el micrófono, gritan, pidan socorro y yo me freno y explico. Los tratados son también de competencia federal, por lo tanto, si en el caso apareciera un tratado, bueno, esa materia lo transformaría el caso en federal. Almirantazgo y jurisdicción marítima, si fuera una avería, un abordaje en el mar, bueno, esa causa es federal, no porque sea ambiental, sino porque ese tema lo hace federal. Por el lugar, bueno, si la causa surge en un parque nacional, en un lugar de jurisdicción federal, esa causa va a ser federal, y no porque tenga un tema ambiental, sino porque el tema surgió en un lugar de jurisdicción federal. Y en razón de las personas, cuando la nación se aparte, es decir, si la nación es parte de la causa, bueno, evidentemente, ya sea como demandado, como actor o como tercero, la causa, en razón de las personas, debe ser de competencia de un juez federal. ¿Por qué? Y porque hay una persona aforada, se dice. Es la persona... lo que le estamos repasando, en realidad es Derecho Constitucional 1, y son preguntas de examen. A ver, desarrólleme la jurisdicción federal en razón de las personas, ¿no? Pero bueno, causas de embajadores, o las que se dan entre provincias y una persona de otra provincia, bueno, la llamada... Vecinos de distintas provincias. Exacto, vecinos de distintas provincias, y cuál es la calidad de vecino. No quiero aburrirlos con esto, pero es importante que Esto es procesal más que constitucional, me parece. Claro, lo deben haber visto en otras materias, pero es muy importante porque las tres causas que yo les tengo que explicar, las tres tratan de estos temas. Si no los repasábamos, no iban a entender nada de lo que yo les voy a contar. Entonces, ¿por qué? Porque esto, vamos a ver cómo emerge en materia ambiental. Así que ténganlo esto como, ¿vieron la película Apocalipsis Now, cuando se va preparando para recorrer ese río que lo va a llevar en Vietnam, que en realidad es el corazón de las tinieblas, el libro, ¿no? Y es el río en el Congo, la versión original, pero que se va pertrechando con cosas porque sabe que le va a tocar un recorrido muy largo. Bueno, vamos a ver si estamos pertrechados, si tenemos los recursos como para poder navegar en este río de tres fallos que son súper interesantes, por eso el doctor los puso, pero que si no tenemos este know-how antes, no vamos a llegar a entender muy bien qué dicen esos fallos. Y finalmente quiero recordar qué dicen algunos artículos de la Ley General del Ambiente. Porque además de eso que acabamos de ver, la Ley General del Ambiente trabaja la competencia judicial en el artículo 7 y agrega un supuesto más en razón de la materia. Dice la Ley General del Ambiente que en razón de la materia, el ambiente siempre dice que es aplicación de esta ley, corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda, por el territorio, por la materia y por las personas. Es decir, el principio general para la Ley General del Ambiente es que la materia ambiental es una materia de competencia de los tribunales ordinarios. ¿Cuáles son los ordinarios? Los tribunales provinciales. Excepcionalmente, el segundo párrafo establece cuándo interviene la justicia federal. Dice, en los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal. Es decir, que
para el legislador en esta Ley General del Ambiente, los casos excepcionales de competencia federal son aquellos en que se provoca efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales. Estos son excepcionalmente los casos de competencia federal. Si no, la causa judicial siempre va a ser de competencia de la justicia provincial. Esto es lo que dice nuestra Ley General del Ambiente. Este artículo ha sido desarrollado por la Corte y su jurisprudencia de manera copiosa, y siguiendo al pie de la letra lo que dice el artículo, así que ustedes sepan, si la pregunta es ¿quién es el juez competente en materia ambiental? Es el local. ¿Cuándo es de competencia la justicia federal? La justicia federal se activa solo en los casos en que exista efectiva degradación o contaminación, primer elemento, y segundo elemento, que eso sea sobre un recurso ambiental interjurisdiccional. ¿Por qué? Y porque la lógica es que si es interjurisdiccional, interviniera un juez provincial, se provocaría desigualdad entre provincias, porque un tema común a 3 provincias, o a 4 provincias, o a 2 provincias, se resuelve por una de las provincias, por un poder judicial de una provincia. ¿Cómo se garantiza la igualdad federal? Bueno, que lo resuelva el juez de ese lugar, pero federal. Esa es la lógica. Y el otro elemento que trae nuestra Ley General del Ambiente, que tenemos que recordar, la Ley 25675, los que quieran profundizar cualquier aspecto de la Ley General del Ambiente, yo en la biblioteca de graduados, pero pueden pedir permiso y pueden acceder al material, dejé mi último libro que se llama Ley 25675, General del Ambiente, comentada, concordada y anotada. Es del año del 2020, es el libro publicado por... Son 2 tomos. Por Abelio de Perrot. Ahí los tienen disponibles y pueden repasar los artículos que tengan dudas. Sigo con la clase. Bueno, les decía, el artículo 32... No, profe, si nos leemos esa ley salimos expertos en derecho ambiental, o sea, no, es un montón. No, claro, no tienen que saber el contenido del libro ni loco. No, no, obvio, pero me refiero a que es bastante en profundidad. Yo tuve la posibilidad de leer un poco y si nos ponemos... Claro, exacto. Abogados ambientalistas. Pero, exacto, pero si tienen alguna duda o algún tema no lo alcanzan a captar o le falta alguna cuestión, ¡pac!, van ahí para ese tema puntual, porque en realidad la materia no pide todo eso, sino que lo que pide son algunos aspectos particulares de esa ley. Como por ejemplo artículo 7 o artículo 32, que es el artículo que establece el acceso a la jurisdicción en materia ambiental, que no admite restricciones de ningún tipo o especie, dice aquí. Fíjense, es la segunda frase del 32. El acceso a la jurisdicción, por cuestiones ambientales, no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. Así que ahí tienen el desarrollo de los contenidos para que ahora vayamos a los fallos. Bueno, los fallos que quiero ver son primero los vinculados al acceso a la jurisdicción en materia ambiental, y son Granda con E de Lap y Álvarez Avelino. Veamos el primero. Granda contra E de Lap. Este es un fallo, acá tienen la fecha, es del 2 de noviembre del 2005. Es un caso que se inicia por vecinos de Gonet por un transformador que tenía problemas con PCBs. Los vecinos piden por un amparo que se desactive el transformador. El PCB es una sustancia contaminante que está regulada en una ley nacional de presupuestos mínimos, la ley 25670, y además es una sustancia que refrigera el transformador, le baja la temperatura, pero es altamente contaminante. Está expresamente mencionada en el convenio de Estocolmo de contaminantes orgánicos persistentes. Los contaminantes orgánicos persistentes son los que, una vez que han sido liberados en el ambiente, son altamente contaminantes, pueden provocar, como en este caso, son altamente cancerígenos, pero tienen una característica, por eso se llaman
orgánicos persistentes, porque una vez liberados en el ambiente, persisten y se van trasladando por los diferentes actores del ambiente. Dije actores del ambiente entre comillas, ¿no? ¿Quiénes son los actores del ambiente? Bueno, si el transformador lo pasó al agua y el agua lo toma un pez y después de ese pez lo comemos, bueno, nosotros vamos a estar ingiriendo la misma cantidad de PCBs que fue la derramada originalmente. No tienen pérdida, es decir, se quedan en el ambiente durante mucho tiempo, por eso se llaman contaminantes orgánicos persistentes. Por eso es que tiene una ley la Argentina específicamente referida a la descontaminación de los aparatos que contienen esto, que se hace en lugares muy especiales. En un momento estaban solamente la descontaminación de los aparatos prevista en Francia. Esto es para introducirlos en el tema del amparo. El amparo se presenta y es rechazado por estos vecinos de Gonet, y es rechazado con mucha velocidad. Y lo que sucede de tanta velocidad es que los vecinos no alcanzan a tramitar el beneficio de litigar sin gastos antes de que aparezca el segundo de los rechazos, que es el de la Cámara, de la alzada platense. Y esto trae un problema, porque para acceder a la tercera instancia provincial, que es la Corte, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, la Corte, en una vieja doctrina, tiene dicho que el beneficio de litigar sin gastos debe estar otorgado para poder eximirse del depósito previo, que es una suma de dinero que es importante y que es la que limita el acceso por recurso extraordinario a la instancia extraordinaria provincial. Los vecinos, como es tan rápido el desenlace negativo, no logran tramitar el beneficio rápidamente, y como no logran obtener el beneficio de litigar sin gastos, excepto en manera provisoria, pero la manera provisoria es para no pagar los gastos de inicio de la causa, plantean el recurso extraordinario provincial y piden que se los exima del requisito del depósito previo, y alegan lo siguiente. Dicen que esa exigencia del depósito previo viola el acceso a la jurisdicción en materia ambiental, y que el acceso a la jurisdicción en materia ambiental está previsto en el artículo 32 de la Ley General del Ambiente, como acabamos de ver. Por lo tanto, ese acceso a la jurisdicción en materia ambiental reglado en la Ley General del Ambiente los eximiría, una Ley Nacional de Presupuestos Mínimos, los eximiría del depósito previo. ¿Qué hace la Corte? Bueno, justamente dice exactamente esto. Fíjense, si ustedes leen el considerando 5, dice que el artículo 32 de la Ley General del Ambiente, Nacional de Presupuestos Mínimos, al tiempo que establece que la jurisdicción en materia ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia, precisa que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. La referida norma, cierto es, no desvirtúa los poderes normativos y jurisdiccionales que, en su calidad de entes políticos autónomos, las provincias se han reservado en el pacto constituyente. Antes bien, tal como lo impone el texto constitucional en que el legislador fundamentó la determinación normativa bajo examen, artículo 41, se ha resguardado la intervención de la jurisdicción local en temas ambientales no interjurisdiccionales al poner en cabeza de los tribunales ordinarios la aplicación de la ley 25675, según corresponda por el territorio, la materia o las personas. Es decir, que los jueces provinciales aplican no solo la legislación provincial en materia ambiental, sino que también están obligados en las causas provinciales a considerar las reglas procesales derivadas
de los presupuestos mínimos. Ahora recuerdo la explicación que les di antes. La materia ambiental tiene una lógica distinta de la procesal clásica. Y por lo tanto, el procedimiento ambiental, dice la Corte, en la provincia de Buenos Aires, no se rige solo por la normativa local, sino que primero debe afincar en la normativa nacional de presupuestos mínimos. Esto es, esta ley 25675. Y por lo tanto, debe considerar esta pauta del acceso a la jurisdicción en materia ambiental no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. Primera advertencia de la Corte, que es muy importante. ¿Por qué? Porque está diciendo, ojo, el Código de Procedimiento de la provincia de Buenos Aires y las leyes procesales provinciales no son la única regla. En el resto de las materias sí, pero en esta, la ambiental, no. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional dice que además de esto hay presupuestos mínimos. Y en materia ambiental los presupuestos mínimos, que son nacionales, obligan a ser acatados. Y después completa el rosario con esta indicación que es muy trascendente. Fíjense, dice, de todos modos, el alto interés institucional, social y por tanto jurídico comprometido de la especie, exige dar una respuesta que, sin mengua del reconocimiento estructural de las potestades locales, sin menguar las potestades provinciales, resguarde en todo su posible aprovechamiento las garantías que la normativa ambiental aspira a implantar efectivamente en modo uniforme e igualitario para todo el país. Artículo 3 de la Ley General del Ambiente. Es decir, no podemos olvidarnos en la provincia de Buenos Aires que en materia ambiental no nos podemos regir solo por las pautas procesales locales, sino que además la Constitución Nacional e incluso la de la provincia de Buenos Aires obligan a resguardar la garantía local, pero también implantar efectivamente lo que de modo uniforme e igualitario pretende la legislación nacional disponer para todo el país, es decir, para todas las provincias. Y continúa, así pues, la inteligencia de las normas en juego ha de buscar una respuesta armónica, que observando el sistema constitucional evite propiciar la contradicción y la antítesis, entre otras, así como la pérdida de efectos útiles a una determinación estatal razonablemente dispuesta por el legislador en el marco de su competencia. Bajo esta óptica, y dado que una solución contraria enervaría la funcionalidad del texto invocado, es decir, la Ley General del Ambiente, en el principio de acceso irrestricto a la jurisdicción, llevan razón los impugnantes, los amparistas, cuando postulan una lectura amplia del acceso a la jurisdicción frente al posible gravamen ambiental, tal cual surge, además, de la letra del artículo 32 de la Ley General del Ambiente. En consecuencia, ha de serles reconocido que esa accesibilidad no esté condicionada por restricciones económicas, el depósito previo, en todo su derrotero procesal, incluyendo la fase de actuación inherente a esta sede extraordinaria, está hablando de la Corte de la provincia, puesto que la disposición referida no circunscribe su vigencia al mero ingreso ante los órganos judiciales competentes, solo en las instancias ordinarias. La amplitud postulada tiende a dotar de la mayor efectividad posible a la tutela de los derechos e intereses comprometidos en la materia, cuyo respeto, a tenor del artículo 1 del mismo cuerpo legislativo, constituye uno de los pilares del sistema de preservación y protección del ordenamiento positivo. Por consiguiente, estando comprometido el acceso a la jurisdicción revisora de este tribunal en este asunto que involucra la tutela jurisdiccional frente a posibles daños ambientales, deviene inaplicable la exigencia del depósito previo prevista en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? Por el artículo 32 de la Ley de Presupuestos Mínimos Nacional General del Ambiente. Es decir, si uno mira este fallo, la Corte está diciendo, dejo de compartir pantalla y vuelvo luego, la Corte está diciendo, señores, el Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires se lee, pero considerando los presupuestos mínimos ambientales nacionales. Esto no sucede en otras materias, pero en ambiental sí.
¿Por qué dice la Corte? Arranca diciendo esto. Porque ambiental es una materia que recibe influencia a la legislación provincial de la legislación nacional de presupuestos mínimos, la que oficia de piso. Y como si fuéramos arquitectos, el piso no puede tener cimientos que no sean armónicos con el piso. Y por lo tanto, lo que le sigue, la estructura que le sigue al piso, debe complementar, no puede desconocer. Ergo, si el Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires viola el piso normativo de los presupuestos mínimos, bueno, el Código de Procedimientos no se aplica, dice la Corte. Entonces la Corte dice, bueno, si la norma de presupuestos mínimos nacional dice acceso irrestricto a la jurisdicción, bueno, yo como Corte debo considerar eso, y por lo tanto, en el caso concreto, no para todos los casos, pero en el caso concreto, en que alguien me diga que el depósito previo implica una violación de su acceso irrestricto a la jurisdicción porque se le está exigiendo un dinero que no posee, bueno, en ese caso no lo exijo. Y por lo tanto, abro el recurso extraordinario sin que paguen el depósito previo. Esto no se extiende a toda la provincia de Buenos Aires, pero sí a la materia ambiental. Porque esto Ahora, doctor, una pequeña consulta. En materia ambiental, ¿no era la excepción del pago del depósito previo? ¿Cómo? En materia ambiental, ¿no era una de las excepciones del pago del depósito previo en recursos extraordinarios en cuestiones de materia? No. ¿No siempre? No, nunca. Nunca. Decir, justamente, me abriste la ventana. Las excepciones al depósito previo siempre son en razón de las personas. Personas que tienen, primero, el beneficio de litigar sin gastos, que son personas que prueban Sí, que lo clásico establecido por económico. la legislación procesal. Sí, pero siempre son en razón de las personas, no en más razón de la materia. No, por supuesto, por supuesto. Este es un caso que es en razón de la materia, porque fíjate vos que la Corte está diciendo que la materia ambiental es una materia en donde se debe garantizar el acceso irrestricto a la jurisdicción. Y por lo tanto, quien litigue en materia ambiental debería tener garantizado el acceso irrestricto a la jurisdicción en todas las instancias. Y dice la Corte, en mi instancia, que es extraordinaria, bueno, está incluido, dice ella. Y por lo tanto, relevo del depósito previo. No es que releva del beneficio, no es que le dice usted tiene el beneficio, que sería distinto. Lo que le está diciendo en materia ambiental, usted tiene acceso irrestricto a la jurisdicción. Esto no sería una causal por la cual podrían denegarte, por ejemplo, el recurso. Más que nada apuntaría a eso. El hecho de no tener depósito previo. No quiere decir que te facilite otras garantías que el beneficio de litigation sin gastos sí las tiene. Claro, o sea, pero no se mete con el beneficio. No, por eso. Solamente no habla del beneficio. A la jurisdicción. No te vamos a estimar el recurso, o sea, que la Corte no lo trate por no hacer el depósito previo. Calculo que debe ser lo mismo que el franqueo, por ejemplo. No sé si ahora con el tema. Usted vio que el franqueo es necesario también, el pago del franqueo para que no se desestime dentro del plazo. Pero el franqueo no es tan alto el monto, porque es el pago del trámite del envío. El envío, claro. Que no es tan caro. De todas maneras, puede ser que también te lo eximan. Estamos hablando aquí de un obstáculo que es meramente puesto para que uno no acceda a la jurisdicción. Se exige que las causas tengan un monto alto, que sean de un monto alto, y además que se pague un dinero para acceder a la jurisdicción. Y es una medida procesal, de política procesal, para que lleguen menores causas, porque se supone que la garantía de la primera y segunda instancia son las ineludibles. La tercera instancia sería una garantía que no es tan necesaria, se supone. Este es el argumento de los procesalistas. Ahora, la Corte, esto, en materia ambiental, está diciendo, bueno, violaría el acceso irrestricto a la jurisdicción. Y eso es importante, y lo otro importante, de enorme trascendencia, es que la Corte está diciendo, el Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires se puede modificar por una ley de presupuestos mínimos. Cosa que no sucede con otras materias. Es decir, las otras materias, si el Congreso dictara una norma para cambiar el Código de Procedimientos de las provincias ponen el grito en el cielo, porque dicen, esa es una materia reservada. ¿Sí? Las provincias tienen la materia procesal reservada para ellas. De hecho, los códigos de fondo tienen algunas excepcionales regulaciones procesales, prescripción, por ejemplo, pero la Corte las ha admitido excepcionalmente, la Corte de la Nación, solo excepcionalmente, porque violan el reparto
de que el fondo lo dicta la nación y el procedimiento lo dicta la provincia, completito, procedimiento completo y fondo completo. En materia ambiental esto se confunde, porque la nación dicta normas, presupuestos mínimos que pueden incluir procedimiento, y las provincias complementan siempre que protejan más. Y esto hace que el Congreso de la Nación, cuando dicta un presupuesto mínimo procesal, reordene la estructura de las 23 jurisdicciones provinciales. ¿Se entiende esto? Bien, porque es un tema complejo. Pero si no lo entienden, no van a entender el fallo. Ahora lo están entendiendo porque están viendo la aplicación práctica. Pero voy a ir a otro caso más. Es el segundo caso que pidió Méndez que desarrollemos. ¿Puedo hacer una pregunta antes? Sí, claro. En el caso no me acuerdo cómo se llama, Granda, ¿es? Sí, Granda Granda con el la Suprema Corte nos marca un precedente para una doctrina legal y establece la regla de que la materia ambiental no es exigible el depósito previo, o no sería el caso de una doctrina, Sí, una señor. doctrina legal. Sí, señor. Al ser doctrina legal, los jueces en materia ambiental estarían obligados a seguir este precedente y por lo tanto no exigir el depósito previo. Bien, bien, gracias. Otro caso más. Estábamos, a ver, acá. Ahora vamos a Álvarez Avelino. Bueno, Álvarez Avelino contra el Trincante es una causa por los daños que producen las canteras de Tandil con sus explosiones sobre vecinos cercanos a las canteras, cuando las canteras explotan y tiembla el suelo, y les tiemblan las casas, se les rompan los vidrios. Bueno, es una causa iniciada por los vecinos del barrio La Movediza, donde se debatía una cuestión de la competencia judicial en razón de la aplicación del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ley de Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires no es el Ministerio Público. La Fiscalía de Estado funciona en casi todas las provincias, hay fiscalías de Estado, de la Argentina, y son los abogados de la provincia, concretamente. Originariamente eran cuerpos de abogados que tenían sedes en nuestra provincia, en La Plata, y estaban regulados por un decreto ley 7543 del año 69. Bueno, pues bien, ese decreto ley lo que regulaba en esa época, del año 69, era que si uno iniciaba una causa en donde demandaba a la provincia de Buenos Aires, como los abogados de la provincia de Buenos Aires era la Fiscalía de Estado, y la Fiscalía de Estado solo tenía domicilio en La Plata, bueno, en esa época se exigía que la causa se iniciara en el Departamento Judicial de La Plata. Bien, esta causa, Álvarez Avelino contra el Trincante, se inicia en el año 99, y una vez iniciada, el demandado, la cantera, el Trincante, opone una excepción de incompetencia, alegando que se debía haber iniciado la causa en el Departamento Judicial de La Plata porque era el departamento que correspondía en razón de aplicación de este decreto. Todavía la provincia de Buenos Aires no había sido citada a la causa, porque todavía no se le había dado traslado de la demanda, pero sin embargo el Trincante oponía esta excepción. Esa excepción es rechazada, y es rechazada por primera y por segunda instancia. La Cámara de Azul la rechaza, porque lo que dice es que esta excepción, que está prevista en el decreto provincial, es una excepción en favor solo de la Fiscalía de Estado, y que no beneficia a todos los habitantes de la provincia, y que no es una excepción de orden público, es decir, que obliga a litigar en La Plata todas las causas. De hecho, la competencia judicial en esas resoluciones que dictaba el juzgado de Tandil y confirmaba la Cámara, más idónea para una causa ambiental, por el principio de inmediatez, que en el Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires está previsto en el artículo 5.6, bueno, por el principio de inmediatez, lo más idóneo para resolver una causa ambiental es que el juez sea el juez del lugar. ¿Por qué? Y porque en general las causas ambientales afincan en problemas ambientales de ese lugar.
detraer, quitar, sacar la causa del lugar donde sucede el conflicto ambiental, puede traer el problema de que toda la batería de pruebas de la causa deba realizarse con una distancia enorme del lugar en donde suceden las pruebas. Y además le impide al juez que va a resolver en primera instancia tener la inmediatez con el conflicto. Por eso es que desde el comienzo de la causa ya se debatía este tema. La cuestión de la inmediatez, que era el principio más idóneo para resolver el tema, y la aplicación de este decreto ley de Fiscalía de Estado, donde se preveía la necesidad de demandar en la jurisdicción de La Plata. En la primera presentación que yo les contaba, se resolvió que no había legitimación para que la empresa planteara esta incompetencia, porque no era una prerrogativa, una pauta puesta en favor de ella. Pero el conflicto se dio cuando, a posteriori, se dio traslado de la demanda a la Fiscalía de Estado, y la Fiscalía de Estado planteó la incompetencia. Cosa que no suele suceder, porque en general la Fiscalía de Estado, con el correr del tiempo, fue abriendo delegaciones en cada uno de los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Y esa pauta prevista en el decreto ley del año 69, un poco que se relativizó. ¿Por qué? Porque lo que justificaba esa pauta de demandar en La Plata era que justamente la oficina de la Fiscalía de Estado estaba centralizada en aquel lugar. Y además los medios de comunicación, no existían ni siquiera el fax. Hoy ustedes no saben ni de qué les estoy hablando cuando digo el fax. Pero no existía... Somos jóvenes, pero tampoco tanto. Bueno, pero imagínense, yo creo que la paloma mensajera existía en esa época. Era recontra razonable limitar que las causas donde se demandaba a la provincia fueran demandadas en el Departamento Judicial de La Plata. Hoy, con el sistema de comunicación que existe, expedientes electrónicos, correos electrónicos, toda una serie de condiciones, bueno, se presenta un poco más dudosa legitimidad la pelea entre que se demanden de la jurisdicción de La Plata o la inmediatez en materia ambiental. Y de vuelta, aparece el conflicto de, señores, la pauta del acceso a la jurisdicción puede estar comprometida en este caso, porque el vecino de Tandil, con pocos recursos económicos, que inició esta causa judicial, tiene que pagar un abogado en La Plata, tiene que pagar peritos que tienen que viajar, una serie de gastos que van a ser de imposible tramitación la causa. Esto lo resuelve en primera instancia el doctor Valle, que resuelve bien la causa, resuelve haciendo lugar al principio de inmediatez. Tengo que hacer la aclaración. Soy el abogado de los actores en esta causa. Así que yo creo que por eso me ha pedido Méndez que también comente cómo es. Esta es la causa que comentó el doctor, que usted era el abogado. Álvarez. Sí. Así que ahí hice memoria de la clase pasada. Él me pidió que la comentara en detalle. Cuando se plantea el recurso extraordinario, que es un recurso que se plantea en el año 2007, 2004, y tardó hasta el 2013 en resolverse, pero cuando se plantea en ese momento, el único antecedente que teníamos era un antecedente que se llamaba Quesada, como el director técnico del Stade de France, y el exdirector técnico de los Jaguares, Quesada, una causa laboral, donde la Corte no había llegado a declarar la inconstitucionalidad de este artículo 30 de la Ley de Fiscalía de Estado. Pero lo había pensado bastante. ¿Por qué? Porque la sentencia había salido 5-4, es decir, había estado a punto de declarar la inconstitucionalidad en materia laboral. Así que cuando planteamos el recurso extraordinario para llegar a la Corte de la provincia, planteando la inaplicabilidad de esta pauta, hicimos lugar y tomamos en consideración ese precedente, pero sobre todo planteamos que los presupuestos mínimos de la Ley General del Ambiente eran operativos en la provincia de Buenos Aires, y que por lo tanto, por esos presupuestos mínimos que eran operativos, se necesitaba no aplicar este decreto 7543/69, porque violaba el artículo 32 de la Ley General del Ambiente. ¿Sí? En ese año 2004 nos adelantamos un poco a Granda con el EDELAP,
Y la Corte hizo lugar a esos argumentos. Fíjense lo que dice la Corte cuando resuelve Granda. Bueno, acá lo ven. 2013 es. Yo omití acá la fecha. La norma es concluyente, calificando el acceso como irrestricto, sin condiciones, sin limitaciones, sin reservas, y completo, inclusive temporalmente. El proceso ambiental se tiñe plenamente de la relevancia que la propia materia sustantiva aporta. Es decir, el proceso ambiental pasa a ser ambiental. Y por lo tanto, aparece, a partir del artículo 28, la necesidad de que los particulares participen en los procesos. El acceso a la justicia, además, resulta ser una especie del género que Mauro Capelletti denominó el movimiento de acceso a la justicia. Tiñe este acceso a la justicia, lo tiñe al proceso ambiental y obliga a considerar las pautas dentro del acceso a la jurisdicción. El acceso a la justicia ambiental presenta algunas complicaciones adicionales. Una de ellas es la extraordinaria complejidad científico-técnica de las causas ambientales. Otra es la naturaleza de los intereses en juego, que habitualmente son intereses colectivos difusos, dice la Corte de la Provincia. Intereses que corresponden a muchas personas, muchas de ellas indeterminadas e indeterminables. Hacer valer estos derechos exige una especial capacidad de organización de los afectados, que debe ir acompañada de capacidad económica y técnica que se requiere para enfrentar procesos que habitualmente son costosos y complejos. En estos procesos suele estar comprometido el interés social, lo que a su vez exige la participación de un órgano que represente ese interés, dice la Corte de la Provincia. Otras causas distintas a las anteriormente señaladas se suman a los problemas que presenta el acceso a la justicia en esta temática. Entre ellas se encuentra en primer término la propia dificultad que se trasunta muchas veces estos procesos, acompañados de altos costos que implican producir pruebas necesarias e incluso dificultades para demostrar nexos causales entre acciones y efectos indeseables provocados. Y después califica al derecho procesal ambiental. Fíjese, tenemos una función propia del derecho procesal en relación al derecho ambiental, destacado por la doctrina en cuanto que pone el acento en los llamados instrumentos de protección ambiental, y cita la causa Granda, donde hay que tener una considerable y generosa visión respecto al acceso a la jurisdicción frente a la posible gravamen ambiental. Además, califica los presupuestos mínimos procesales ambientales, porque dice, obramos en consecuencia en materia ambiental que goza de particular relevancia, reconociendo, con el reconocimiento y tratamiento desde el punto de vista constitucional, y además dice que estos textos establecen que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y las provincias las necesarias para complementarlas. En ese contexto, cabe analizar la operatividad de un texto provincial, el vinculado con la organización de la Fiscalía de Estado, que dispone la competencia del Departamento Judicial de La Plata en las demandas promovidas contra la provincia de Buenos Aires. Es decir, que va a considerar la Corte en su análisis si el texto que regula la Fiscalía de Estado soporta el análisis frente a los presupuestos mínimos. Está la Corte haciendo un análisis de complementariedad. Quiere ver si el texto local, provincial, complementa los presupuestos mínimos. Porque si no lo complementa, ¿qué va a hacer? ¿Qué les parece? A ver, repetime la pregunta de la razón. La Corte... la inconstitucionalidad. Exacto, declarar la inaplicabilidad por no complementario. Para Juan Manuel, que se comió la pregunta, la Corte en este considerando está diciendo que va a analizar la ley de Fiscalía de Estado en relación a los presupuestos mínimos. Por lo tanto, ¿qué análisis va a hacer? Va a ser un análisis de constitucionalidad, de complementariedad. Porque lo que va a mirar es ¿qué es? Va a mirar si la ley de Fiscalía de Estado complementa o no, porque si no complementa, ¿qué va a hacer? Va a declarar que no es complementario y lo va a anular. Lo va a anular porque predomina en este caso la ley de presupuestos mínimos, entiendo, ¿no? Los presupuestos mínimos, claro que sí, por ser mínimos. O sea, pregunta entonces a todo esto. La ley de presupuestos mínimos, más allá de... Tiene de presupuesto mínimo, perdón. Más que allá de que tiene un carácter infraconstitucional, está en relación también con eso, ¿no?
con el artículo 41 y con todo lo que baja, digamos, la normativa constitucional. Sí, pero no tiene jerarquía constitucional. Tiene no, jerarquía por eso, de es una cualquier norma infraconstitucional, pero lo que entiendo es que se le aplica con una preponderancia bastante importante. Por eso lo consulto. Claro que sí. ¿Por el carácter que tiene o por un fundamento constitucional? Esa es la pregunta. No, porque la Constitución dice que son leyes de presupuestos mínimos y que las provincias las deben complementar. Cuando dice Claro, que entonces el argumento se inventa en la complementarlas. Constitución. ¿Me explico? El argumento. Sí, claro, la base para No hacer estoy el análisis, tan errado. Porque la base para hacer el análisis de complementariedad es la es norma. constitucional. Joya, entonces está bien lo que pensé. Por Bien. eso es que acá no puedo llegar a ver la voz femenina que dijo la respuesta correcta. ¿Quién fue? Era una mujer. Porque era Yo, Paloma. Paloma, entonces, para identificarla, Paloma lo que dijo es que va a declarar justamente, como Juan Manuel decía recién, la inconstitucionalidad por no complementariedad. ¿Se entiende? Por lo que veo, vamos bien. Perfecto, sí, sí. Es medio trabalenguas esto, pero era difícil el tema, pero lo van entendiendo. Bueno, y fíjense el voto de Petigiani. En el caso donde el factor generador del daño ambiental denunciado, sus efectos inmediatos y los domicilios de todos los accionantes se encuentran ubicados en la distante, fíjense cómo la califica, distante jurisdicción judicial de Azul, la centralización territorial de las competencias jurisdiccionales locales contemplada por el artículo 30, que es el decreto de Fiscalía de Estado, se evidencia irrazonable, en tanto afecta la proximidad que debe observar el proceso con el lugar donde se denuncia ocurrido el daño ambiental. Artículo 1, 18, 28, 31 y concordantes de la Constitución Nacional. A la par que constituye una verdadera afrenta al irrestricto acceso a la jurisdicción a que tienen derecho los afectados, contrariando los citados preceptos legales y constitucionales, tanto locales como nacionales. Y cita ahí. Luego, dado que toda ley, decreto u orden contrarios a la Constitución provincial o que impongan el ejercicio de libertades y derechos reconocidos en ella otras restricciones que las que los mismos artículos permiten o priven a los ciudadanos de garantías que aseguren resulten inconstitucionales y no pueden ser aplicados por los jueces, corresponde, atento al carácter local de la normativa en cuestión, que es la Ley de Fiscalía de Estado, decretar su inconstitucionalidad e inaplicabilidad para el presente caso, no en términos abstractos, pero sí para el presente caso. Por lo tanto, no aplica la Ley de Fiscalía de Estado, no la hace obligatoria y decide que el juez competente para resolver la causa, ¿quién es? El juez de Tandil. Soria hace un razonamiento similar. La normativa local constituye una limitación al acceso a la jurisdicción en cuanto al acogimiento favorable a la excepción opuesta importaría el traslado del litigio ambiental a la capital, a La Plata, la cual configura un condicionamiento a su desarrollo, solución incongruente con la letra de la norma nacional que dice que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admite restricciones de ningún tipo o especie. Cabe hacer hincapié en que la norma utiliza la expresión sin restricciones de ningún tipo o especie, lo que tornaría estéril cualquier discusión respecto a si tales limitaciones pudiesen no ser sorteadas por el litigante. Por ello resulta intrascendente establecer si los actores se encuentran en condiciones de soportar la carga que les impondría eventualmente el acogimiento de la excepción. La ley es concluyente, desnuda la voluntad del legislador, que es evitar que un proceso ambiental quede enredado en cuestiones procesales o de cualquier otra naturaleza que importen una traba innecesaria del proceso o impidan arribar a una solución eficaz en salvaguarda del bien jurídico que se intenta proteger. Este ha sido el criterio que ya hemos adoptado en Granda, con Lázari en el voto que abre el acuerdo. Es decir, que fíjense, todos los ministros van en el mismo sentido. Primero, los presupuestos mínimos que establecen el acceso irrestricto a la jurisdicción son operativos en la provincia. Segundo, esos presupuestos mínimos, como norma mínima, modifican las normas procesales de la provincia de Buenos Aires. Tercero, como son de esa manera, la ley procesal de la provincia que regula, para el caso de la Fiscalía de Estado, la competencia del Departamento Judicial de La Plata, ese decreto de ley, bueno, debe leerse para saber si ese decreto de ley
frente a esos presupuestos mínimos, soporta el embate. Porque si ese presupuesto, esa norma provincial no es complementaria, bueno, no va a estar soportando este embate. Y cuarto, se hace una lectura y se dice no lo soporta el embate, porque esta norma provincial estaría obligando a los litigantes a trasladarse hasta La Plata. Y ellos tienen sede en Tandil. Y la causa judicial y el conflicto ambiental sucedió en Tandil. Y esto obligaría a trasladar un proceso, el ambiental, que tiene que desarrollarse en el lugar donde la cosa sucedió, donde el conflicto ambiental sucedió, obligaría a trasladarlo muchos kilómetros. Y eso es incompatible con el acceso irrestricto a la jurisdicción del artículo 32 de la Ley General del Ambiente. Por lo tanto, la norma provincial para este caso no se aplica, porque no es complementaria. Y por lo tanto, al no ser complementaria, viola indirectamente el artículo 41, tercer párrafo de la Constitución Nacional, y el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Esas serían las conclusiones de este caso, que es Álvarez Avelino, que sigue la lógica de Granda. Granda lo hizo para el depósito, este caso lo hizo para la competencia judicial en que es demandada la provincia de Buenos Aires. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, y yo creo que arrancamos hace una hora. Lo que podemos hacer es terminar el capítulo de Granda contra Edelap, pero la competencia judicial, que es lo que nos faltó, el miércoles de la semana que viene, que también me toca darles clase. Así que, si les parece bien... Qué época complicada para las clases, porque nos tocaron justo en medio de parciales. Una pena porque estamos justo a 1000, los chicos estamos todos en examen, no, me da pena. No hay problema. No hay problema, pero... No, pero lo digo en serio, porque justo estamos todos por ahí con la cabeza al otro lado y los temas son re interesantes. Sí, a mí me gustan por lo menos. Bueno, eso me alegra que les haya resultado de interés. Y si tienen dudas o preguntas... No, se entendió bastante claro, estuvo bastante bueno. ¿El resto? Sí, re claro. Buenísimo. Bueno, si no hay dudas y no hay preguntas, seguimos el miércoles que viene, ¿les parece? ¿Hay alguien que en el chat puso algo? Yo no leo el chat, todo muy claro. Gracias, Nicolás Domingo. No lo leo porque como tengo compartida la pantalla, se me complica ir leyendo. Bueno, pero lo que hacemos es la clase que viene, vamos a avanzar sobre el Granda 2. Yo le llamo la saga de los fallos Granda. Ahora vamos a ver uno que está vinculado con la competencia judicial. En ese vamos a ver bastante del 116 que estuvimos repasando. Bueno, ese es el que más le vamos a pegar una revisada. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Bueno, gracias por el tiempo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Luego.